conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nicashnok. Estos programas, como avanzamos en casi todos los programas, ¿no es cierto? Porque siempre hay personas que se incorporan a esta escucha. Ofrecemos cómo surgen. Surgen de las charlas que en forma gratuita y abierta para todo el público, Gagliardo da en el campo Sierra del Cielo, UXIM, Sierra del Cielo, al norte de Córdoba. Se graban y luego se hacen estos programas. Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía que fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. Además, estos programas están basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel, los cuales podrás encontrar en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y en Mercado Libre. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. También podrás encontrarnos en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando en el podcast del día de hoy es original de UXIM. El título del programa de hoy, El sentido de la vida del ser, hace la diferencia. Y a raíz de este título y todo lo que se va a desarrollar, sintonizamos leer sobre el libro Alimentación Evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Si bien los temas que vamos a tocar, que Gagliardo toca específicamente en los bloques, no son específicamente lo que nuestras lecturas van a ir aportando, tienen el mismo fin que decíamos, el sentido de la vida del ser hace la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que consumimos es evolutivo, lo que consumimos es usufructo. ¿Somos ejecutores kármicos? ¿Interferimos a los otros reinos? Bueno, vamos por acá entonces. Comenzamos a leer la parte tercera, titulada Una nueva humanidad, abriendo paso a la alimentación del futuro. Las condiciones planetarias pueden ser mal interpretadas, mas no pueden ser negadas. La capacidad de observar el delicado estado de equilibrio de este orbe puede variar entre quienes habitamos la superficie de la Tierra, mas no existen posibilidades de ocultamiento. A pesar de que las variables para intentarlo son múltiples y sofisticadas. En este marco, observando el avance de los monocultivos, así como el de los agrocombustibles, la tala de bosques, la megaminería y el mal uso del agua y los recursos naturales, hablar de cambios alimenticios evolutivos podría sonar algo utópico, pero no lo es. Las condiciones kármicas generadas a partir de un cambio de actitud y nuestra intención de transformarnos vienen a nuestro encuentro del modo en que las necesitamos como individuos, así como también lo indiquen las necesidades planetarias. Por tal motivo, mientras de modo altruista y desinteresado busquemos elevar nuestra alimentación, conscientes de que en ello se encuentra una valiosa herramienta de la actual transición energética, seremos ocultamente asistidos desde los niveles internos de la vida. Quienes hoy diluyen atavismos y las caducas y obtusas estructuras culturales dentro de las cuales la alimentación es una de las más fuertes y primitivas, abren camino
a una nueva humanidad. Como pioneros, instalan, mediante sus conciencias, las semillas de un futuro armónico, donde los reinos participarán de las leyes planetarias con una estable energía de cooperación y reconocimiento. Y nosotros vamos a leer fragmentos del libro Pruebas de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, el cuaderno número 2. Bajo ley de síntesis, bajo ley de atención, bajo ley de silencio, un ser puede servir como diapasón de la energía y de la vida única, llevando adelante cualquier tarea, en el ámbito donde sea. Puede elegir la tarea más espiritual, pero si no pudiera ensayar la actitud adecuada, sería tan dificultoso como cualquier trabajo. Y de hecho, posiblemente, debiendo renunciar a su concreción. Ya fuese que elija aquello que deberá hacer o le fuera designado, si gusta o no, si pagan bien o pagan mal, eso no importa, es solo una consecuencia. Será cuando tomemos la actitud adecuada ante lo que tenga que ser hecho que las leyes internas van a acomodar el resto. Aquello que la ley nos ofrecerá va a estar bien, por lo tanto a nosotros no nos debe preocupar forzar situaciones. Será ese el momento de transitar otra etapa y percepción de la energía que nuestra humanidad define como trabajo. Comenzamos entonces el programa de hoy repitiendo el tema central. El sentido de la vida del ser hace la diferencia. Y el primer bloque titulamos La flexibilidad. Bloqueo no es renuncia. Preguntan en esta oportunidad, ¿qué es la flexibilidad, Daniel? Escuchamos a Gagliardo. La capacidad de prescindir de las tendencias de la personalidad y operar bajo la influencia sin resistencia de la vida interna. Entonces la personalidad tiene sus tendencias, lógico. Para eso tiene la condición kármica que tiene. Y bajo ley de karma lo que se debe ensayar es la trascendencia de las tendencias. Entonces un ser es flexible cuando es capaz de trascender esas tendencias en función de sintonizar, obedecer y aplicar lo que internamente se le está indicando. Entonces ese es un ser flexible. ¿Por qué? Porque está renunciando a una posición personal para abrirse a la voluntad interna. Y no hay mayor libertad que esa, para el ser integralmente, ¿no? Quiere decir que la conciencia interna encuentre al ego y la personalidad con suficiente flexibilidad es maravilloso, en un planeta donde eso casi no existe. Entonces son muy valiosos los seres flexibles porque la flexibilidad es una de las aplicaciones que se instala en el teléfono simbólico del pionero. Es una de las aplicaciones que tienen que estar instaladas. Si no tiene instalada esa aplicación, está en dificultades. Así que estén atentos. No sé dónde se encuentra, porque hay cosas que están en el Play Store, ¿no? Otras en el Google Store y otras vaya a saber dónde, pero ciertamente es eso. No existe otra definición más actual de flexibilidad que esa. Porque flexibilidad no es para con el otro, es para con mi interno. Porque yo puedo creer que estoy siendo flexible para con el otro, pero mi interno me dice, no, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy siendo flexible. No, pero usted no está entendiendo qué hay que hacer en este momento. Usted está suponiendo. Entonces la flexibilidad supuesta no es flexibilidad, es buena voluntad. ¿Entiende? A ver, si es un sentido de observación meramente racional y comparativo, prefiero ser inflexible desde esa óptica y no inflexible desde que mi voluntad interna me esté estimulando a hacer algo y por quedar bien con los demás o intentar quedar bien, que tampoco quedamos bien, porque lo interesante es que quedamos mal igual siempre, ¿vieron? O sea, parece que los primeros metros
uno queda bien. Después resulta que el resto de la carrera va para atrás. O al revés, uno cree que está quedando mal apenas empieza y después termina siendo que no. Entonces no podemos estar actuando en función de qué va a pensar el otro. ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? No. Mi indicación interna es esta, la vuelco. Porque si al ego le gusta o a la personalidad le gusta o no le gusta, siempre va a haber un beneficio cuando la verdad sea lo que se coloque. Entonces el ser flexible es el ser que precisamente entiende que desde la personalidad llegó un grado de esclarecimiento, que es muy importante, de que él no sabe nada en realidad, porque él no sabe cómo actuar en función del bien común, quiere decir de todo lo que necesita este planeta de cada uno de nosotros. Entonces, como su conciencia interna, mínimamente su alma, sí sabe que es eso, él tiene que tener la flexibilidad, precisamente, de dejar en manos de su alma, quien le va a revelar, le va a mostrar, de 1000 modos, del modo que él pudiera, cuál es ese camino, qué es lo que hay que hacer. Entonces, el ser flexible es eso, resignar la voluntad personal inferior a lo que la voluntad superior puede ofrecernos. Eso es ser flexible. Entonces, si alguien, en un sentido genuino y humilde de autoobservación, percibe que no es eso lo que está haciendo, entonces ahí tiene un parámetro para ver cómo transformar su actitud. Precisamente, trascender la voluntad del ego, se empieza por algún lado, con la herramienta que tengas. Estamos diciendo que hay que trascender esa tendencia, si no se trasciende, no hay flexibilidad. La flexibilidad no tiene que ver con estar haciendo fuerza para que esto que le quiero meter el dedo y comerme el dulce de leche sea mi pesadilla todos los días y momento a momento. El ser no puede ser flexible si está obsesionado con que eso le guste, le guste y le gusta. Por más que no se lo coma, está todo el día pensando qué rico sería comérselo. Eso no es flexibilidad. La flexibilidad es precisamente que el ser acompañe ese proceso con una vivencia genuina de suficiente armonía y suficiente equilibrio, porque donde no hay armonía y equilibrio, aunque sea en la medida necesaria, no podemos hablar de flexibilidad, vamos a estar hablando de bloqueo. Mientras hay un bloqueo no hay flexibilidad, mientras hay un bloqueo no hay armonía, mientras hay un bloqueo no hay equilibrio. Entonces después cada uno va acercándose a esa posición tan valiosa de la flexibilidad, entendiendo lo que le corresponda. Algunos entenderán que realmente donde están en falta, en términos de patrones de conducta, es en la capacidad de renuncia. ¿No? Por eso dijimos, una cosa es bloqueo, otra cosa es esto de la renuncia. No, el bloqueo indudablemente no tiene nada que ver con la renuncia. La renuncia es la capacidad de soltar algo, de alejarlo, sin que por eso el ser esté bloqueado. Bloqueado significaría que él, conscientemente o no conscientemente, se puso un freno de mano y no se puede mover de ahí. Entonces, si un ser transitoriamente está incapacitado, está bloqueado, quiere decir, no puede actualizarse, un ser bloqueado no se actualiza. ¿De qué le sirve intentar renunciar a algo si su actualización es precisamente lo que está bloqueado? ¿Qué es lo que un ser bloquea? Su capacidad de actualización. El bloqueo es estática, inercia en sentido estático. Y la capacidad de actualizarnos es la capacidad de movilizar la conciencia en función realmente de adquirir aquello que para ese momento no puede claudicarse, no puede soslayarse. Vamos a acompañar entonces el estudio que recién Gagliardo aportó en este primer bloque. Con la lectura también continuamos con alimentación evolutiva, esta vez en la página 121. Es un enfoque diferente de la flexibilidad. Demandará flexibilidad para muchos de los que emprendan el camino de la transformación alimenticia, verse en momentos de inestabilidad y falta de persistencia. Deberán aprender pacientemente que cada individuo tiene sus propias características transicionales, que una inmensa cantidad de encarnaciones bajo hábitos instintivos pueden requerir condiciones purificatorias de un perfil que no siempre estará a la altura de sus expectativas, así como de la imagen que tienen de sí mismos. Entender y aceptar
que la ceremonia de transformarse cuenta con pasos inteligentemente cuidados por nuestro ser interior es fundamental. De no existir esas fases ceremoniales o escalonadas, nuestra falta de hábito en la dinámica de transformarnos, renunciar o desapegarnos podría instalar consecuencias en la personalidad que operarían en contra de lo necesitado en ciertas etapas evolutivas. Nadie debería, si realmente está en el ciclo donde recibe estímulos para modificar ciertos hábitos, desalentarse por cometer irregularidades en su alimentación. La experiencia vivida con humildad y flexibilidad a la luz presente en la paciencia adquirida e instalada servirá como parte de un autoconocimiento invalorable. Podrá así reducir distancias graduales en el dominio de los vehículos de la personalidad, comprendiendo de modo más profundo su funcionamiento y características, trascendiendo de un modo más efectivo ante ese tipo de expectativas las ilusiones respecto a muchos aspectos que forman parte de la personalidad. Descubrirá gradualmente que transformar la alimentación es una evidente transferencia entre la polarización con el mundo formal y material y su sintonía y alineación con las leyes internas y espirituales. Bueno, entonces, como decía bien Daniel, ¿no es cierto que la flexibilidad precisamente es trascender las tendencias de la personalidad y permitir la apertura justamente de la energía interna, ¿no es cierto? Y esta última parte que comentábamos, ¿no? Esos seres que de pronto a todos nos pasó, que empezamos a querer trascender la alimentación carnívora, animal, podemos sentirnos mal cuando queremos meter el dedo en el dulce de leche, dijo él como ejemplo, y estamos pensando todo el día que queremos meter. Eso no es. Si alguna vez queremos meter el dedo en el dulce de leche, bueno, hagámoslo, pero no lo hagamos hasta la muñeca. Hagamos ahí nomás un poquito. Y ahí nos vamos permitiendo, vamos ensayando la flexibilidad, porque si no nos bloqueamos. Y ahí entonces se produce una situación precisamente de bloqueo que va a ser difícil después remontar. Nada imposible, pero sí difícil. Entonces tengámonos paciencia. Aquellos que están queriendo empezar, que están sintiendo y no se animan, empiecen. Y si bajan la guardia en alguna oportunidad, bueno, todos lo hemos hecho. Todos, no lo sé. Uno habla por uno mismo, ¿no es cierto? O por los alrededores que andan. Tal vez alguno tuvo un impulso de primer rayo y no bloqueó nada y directamente fue por el camino corto. Pero es una deuda grande que tenemos como humanidad. Somos parte de la humanidad, ¿no, hermano? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esto. Vamos a un silencio bajo formato musical.
No hay prueba que pueda con nosotros. Debemos tener mucha claridad respecto a esta información. No hay una sola que pueda con este aspecto de nosotros que señalamos, el aspecto externo, teniendo el potencial interior a disposición para emprender el trabajo con ellas. Las pruebas son presentadas a la conciencia externa, al ego, siendo que el potencial con que las asumimos, sostenidos en alineación, es interior. Una capacidad que nada tiene que ver con el potencial externo con que asumimos la coyuntura. Aquel cuyo ego deje de identificarse con la ilusión del mundo material, dispondrá del potencial interno para asumir aquel aspecto de la realidad que le presenta bajo formato de prueba. Aquel que pueda confirmarse como partícula interna no va a tener problemas, ningún problema. Esto no quiere decir que no deberá asumir pruebas. Significa que no tendrá inconvenientes o problemas en cuanto a encontrar a disposición el potencial para sobrellevar las pruebas. Necesariamente habrá cruzado el portal de la humildad. Aquel que haciéndose de estas palabras, tomándose de estas palabras, las enarbolase en su conciencia con soberbia, ese habrá de estar perdido en tanto y cuanto no cambie su propio norte, no siendo extraño que transite de modo extremo la experiencia del sufrimiento. En cuanto a aquel que se ría o burle de las pruebas, atraerá posiblemente algunas con capacidad de borrar las sonrisas o burlas más contundentes. No burlarse de las pruebas, no minimizarlas, es acompañar el sentido circulatorio de aquello que la energía busca aproximar a nuestra conciencia al instalar la prueba en nuestra vida. Ni buscar ni rehuir las pruebas es una manifestación de armonía y equilibrio. Estar abiertos humildemente a lo que la vida otorgue, verdaderamente humildes, sin pedir o desafiar a la vida para que nos pruebe, como así también sin solicitarle que nos exima de prueba alguna, simplemente abiertos a las propuestas de la vida. Nada más que eso, solo y exclusivamente eso. Vamos al segundo bloque, que se titula Usufructo o consumo evolutivo. Preguntan, ¿hay diferencias entre la matanza de animales y el maltrato a algunos árboles con máquinas que los destrozan? Además se va a estar hablando del uso de elementos de cuero. Escuchamos a Daniel. Las madereras usan eso, claro, ¿sí? ¿Por qué decís cuál es la diferencia? No, porque el patrón común es el usufructo y la indiferencia evolutiva. Entonces, ya sea un árbol o sea un animal, ese usufructo salvaje, esa indiferencia evolutiva, estamos hablando de lo mismo, nada más que aplicado al reino. A un árbol no lo pueden mandar a un matadero, ni a una vaca le van a dar tratamiento con esa máquina, pero en realidad es lo mismo. A cada elemento acorde a la finalidad materialista y egoísta a la cual el hombre lo va a destinar. Sí, claro que sí. Es perfecto lo que decís. Es así. Entonces, en algunos casos hay que ver de qué modo usas la leña, si estás inmerso en un contexto donde no podés evitar usarla, si estás pagando para que se mate monte vivo o la leña puede estar viniendo de otros lugares donde ya hay monte que no está parado, monte seco. Pero es así, es como decís. En algunos casos, kármicamente,
Lo único que hace la diferencia es cuál es, el sentido de la vida del ser. En algunos casos la diferencia solamente es esa. Claro, si el ser está trabajando para el plan evolutivo, podría ser que reciba del porcentaje de leña kármicamente disponible, podría recibir una franquicia. Estamos hablando simbólicamente, ¿eh? Entonces, supongamos que el ser está trabajando para el plan evolutivo. Sabemos que en este planeta, todavía, porque así es, hay un porcentaje de leña disponible. Hay un porcentaje de leña disponible. Del mismo modo que hay un porcentaje de otra cantidad de cosas disponibles que desde un punto de vista objetivo, muy objetivo, son inconvenientes para la evolución del planeta. Pero hay porcentajes de leña disponibles, bajo distintos formatos y por distintos motivos está esa disponibilidad. Entonces, si un ser es egoísta, si un ser tiene posibilidades ciertas, vamos a un ejemplo más concreto. Una persona en Nordelta, en Buenos Aires, que tiene de todo ahí, electricidad, gas, se hace un hogar terrible, está todo el día con los troncos prendidos para que los amigos se tomen un martini en una sala de 25 por 40, de piedra, madera, donde siempre hay leños ardiendo. Entonces van a la casa de Manolito Echarrategui, y siempre tiene los leños, es lo más Manolito, siempre está en lo más. Entonces, ¿cómo me gustaría tener una chimenea que gaste al divino botón? Porque las chimeneas abiertas así, lo único que hacen es tirar el humo y el calor para arriba, porque la sala no la calientan. La ley de karma está apuntando para esa persona un par de kilos kármicos muy interesantes. Ahora, si vos te vas a vivir a un ámbito donde lo único que tenés es leña para quemar, porque no hay otra posibilidad, por los motivos que fuera, pues pueden ser muy amplios. Del mismo modo que la superficialidad de Manolito, que ya no me acuerdo el nombre, Echarrategui, dice, bueno, que Manolito, como otros tantos, usan al divino botón todas esas toneladas de leña simplemente para decir qué cálido que esté en una chimenea y lo que menos da calor, eso. Pero si vos estás ahí, vos o algunos otros seres que están en condiciones de limitación puntual, a vos te va a tocar kármicamente la franquicia de esa leña, de ese porcentaje disponible para quienes realmente lo necesitan, porque es así. Entonces, nadie sabe si es el candidato o no. Yo trataría de no ser Marianito o Manolito. Marianito es otro amigo de Manolito. Y estoy más cerca de ser el que no tiene ciertas posibilidades que de Manolito. Por eso decimos que los patrones de vida son lo que realmente ante la ley pueden hacer que algo pueda tener un margen determinado. Y es así. Lo mismo que nosotros limpiemos las camionetas para ir a dar una vuelta en Capilla a ver si enganchamos una piba o un pibe para pasar un rato lindo, que usarlas para el plan evolutivo. Entonces, hay que ver en qué contexto están enmarcadas las cosas. Pero hay algo que es seguro, en esta transición del planeta no podemos revertir totalmente la matriz energética. Entonces, hay un porcentaje para aquellos que no la pueden revertir y que trabajan para el plan evolutivo. Esos tienen una subvención kármica, por decirlo de algún modo. Los otros, como estos de Nordelta y otros tantos lugares, no tienen ese tipo de subvención. Para ellos no hay moratoria en ese sentido. Crudamente van a pagar por lo que tengan que pagar. Porque en estas condiciones donde nosotros vivimos, si pusiéramos aquí en todos lados la calefacción eléctrica, primero que salta todo acá, saltaría todo. Y segundo, que no tenemos posibilidad de estar pagando semejante cantidad, estaríamos pagando 10 veces más de luz, 10. ¿Cuánto pagamos de luz? Es mucho, ¿no es cierto? Entonces, a veces, echando leña, cuando es necesario, compramos. Tenemos una reserva continua y vamos comprando cuando es necesario. Y lo mismo hará cualquier persona que no tenga otra salida, porque la situación kármica nos llevó a muchos a estar en este contexto. Seres que intentamos trabajar por el planeta, tenemos que hacer uso a veces de insumos planetarios que, estando bajo riesgo y siendo insumos que el hombre ha puesto en esa condición de urgencia, de alarma,
algunos de nosotros los tenemos que usar igual precisamente para seguir sirviendo al plan evolutivo. Sí, tal cual, tal cual. Muchísimo tiempo. Y los usamos hasta que encontramos la manera de ponernos algo en los pies que no fuera de cuero. Decíamos, bueno, ¿de qué vaquita vino esto? Bueno, lo vamos a usar del modo más honorable para esa vaca, del modo más honroso para ese animal. Sí, lo vamos a usar precisamente para combatir el sistema que hizo que él padeciera lo que padeció. Cuando hablamos de servicio debemos tener presente siempre la afluencia de la conducción interior, la dimanación interna, equilibrio, armonía. Si estos principios están presentes, estamos ante una manifestación de la ley de servicio. Los detalles o imprevistos de los niveles materiales, las pruebas con sus variadas proposiciones, si el acompañamiento de la fuente interna es sintonizado, podrían ser transmutados o trascendidos con relativa simplicidad. Finalmente, en un ámbito como Sierra del Cielo, en el marco de la energía Uxim, aquellos que ya pueden manifestar o liberar su energía interna, respaldando sus acciones como colaboración a la situación planetaria bajo ley de servicio, y aquellos otros cuya preparación en tal sentido podría ser considerada un acercamiento efectivo a un grado de vinculación interior que a corto o mediano plazo estará en su camino vivenciar, debieran encontrar el campo propicio para aquello que a cada quien correspondiera transitar. Dos podrán estar trabajando juntos y solo al único, en su íntima y absoluta relación con cada conciencia, le compete la omnisciente mirada sobre cada uno de ellos. Del cuaderno número 4 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Ley de Servicio de Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos leyendo el mismo libro
con un enfoque diferente. Daniel hablaba sobre la tala de bosques y el mal uso o no de la leña. Acá vamos a hablar del qué pasa con el reino vegetal, con los incendios, ¿no es cierto? Que generalmente ya sabemos que son intencionados también por el usufructo, para luego emprender distintas cuestiones, ¿no es cierto? Generalmente de índole inmobiliaria o monocultivos o vaya a saber cuánta cosa más. Entonces hay ahí una esencia vegetal, que es lo que está pasando. Gagliardo nos dice, del mismo modo que un incendio forestal, y a pesar del fuerte daño ecológico, existe una fuerte compensación en los altos volúmenes de esencia del reino vegetal que transitan internamente el rescate, la sustancia más profunda presente en ese reino no deja de experimentar cierta síntesis a pesar de no contar con la plataforma vibratoria adecuada en una humanidad que la manipula y consume bajo aspectos de desequilibrio. Por tal motivo, la sinergia que pueden generar aquellos seres que, ampliados en conciencia, den pasos en la manifestación de nuevos patrones de vida, se torna sumamente importante en la transmutación del actual patrón de existencia humana. Un formato de alimentación evolutiva marca claramente el rumbo, el futuro estado al cual nos encaminamos como seres cósmicos. Minimizar lo que nuestras elecciones altruistas y evolutivas representan forma parte de la estrategia degradatoria que las fuerzas involutivas sostienen. En la medida que no despeguemos del patrón animal observado en una gran cantidad de hábitos aún presentes en nosotros, nuestra interna condición cósmica no podrá ser por nosotros asumida y manifestada. Todo lo que aquí se encuentra presente como testimonio de nuestra actual cultura planetaria está asignado para su disolución. No solo algunas cuestiones como hábitos, obras, aplicaciones científicas, dogmas, filosofías políticas, tendencias, sino todo. En tal sentido, aquello que pudiéramos aportar de nuestra parte, bajo aspectos de armonía y síntesis, será un valioso colaborador en esta armoniosa transición evolutiva. Más que importante entonces asumir ese cambio en nuestra alimentación, ¿no es cierto? Aunque no lo sintamos profundamente, que tenemos que hacerlo, empecemos, si somos ya un poquito conscientes de que nuestro grano de arena, nuestro aporte, es una sinergia que va para todo el mundo, para toda la transición. Entonces empecemos con lo que podamos, pero empecemos. Tercer bloque, interferir a los distintos reinos, custodios y ejecutores kármicos. En este estudio relatan un caso de interferencias y consulta. Si interferir a un ser humano es peor que interferir a especímenes de los reinos infrahumanos. Luego se aportan varios casos de interferencias. Escuchamos a Gagliardo. Solamente las leyes saben el índice o el impacto que una interferencia genera en un universo o en un conjunto de universos. Porque no solo en un universo, nuestro planeta forma parte de un conjunto de universos dentro de un contexto sistémico. Tendríamos que pensar que las cosas son aisladas en el cosmos si no nos contentamos con pensar que todo queda acá en casa. Cuando en un sistema solar hay algo que está siendo interferido puntualmente, en cualquier ámbito, plano, nivel o dimensión del sistema, eso genera un impacto en el sistema, solo que el impacto principal dentro del espiral evolutivo siempre es en el contexto primario, quiere decir en el círculo primario universal. Así que nadie sabe, supongamos que por algún motivo se genera algún tipo de tratamiento salvaje a un grupo de animales, que uno puede pensar, bueno,
son animales, pero ¿cuál es el impacto? La consecuencia para nosotros es imposible de medir. Por más que nuestro cuerpo emocional nos diga X cosa, es imposible de medir. Tal vez para ese universo, que ese conjunto de animales pudiera desenvolver su vida asumiendo lo que fuera, que para nosotros está oculto, porque lo más que podemos saber es que ese conjunto de animales indudablemente tenía un arquetipo para desenvolver, un paradigma al cual acercarse a medida que fuera resolviendo su vida. Pero supongamos que ocultamente la interferencia que va a vivir ese planeta, porque ese conjunto de animales pasó por ese proceso de interferencia, puede ser enorme en relación a lo que nosotros podemos suponer. Y a veces uno puede suponer, bueno, pero una vida humana vale mucho más. Tal vez ese ser humano que desencarnó de determinado modo y nosotros lo estamos sobredimensionando, en términos kármicos lo estamos sobredimensionando, tal vez la ley de karma decía, yo te tenía anotado para que vos te murieras así. Y nosotros decimos, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, nosotros estamos a veces sobrevalorando porque estamos haciendo una comparación que para el cosmos no tiene valor. Si bien cósmicamente la jerarquía dice que al momento de pasar por ciertas pruebas hay que proteger primero la vida humana, en segundo lugar la animal, en tercer lugar la vegetal y en último lugar la mineral, hay que tomar las cosas con pinzas, porque la jerarquía le está pasando un mensaje a una civilización que es rígida como un tronco. Entonces hay que explicarle las cosas así. Mire, si tiene que elegir, vuélele la cabeza al león, no al hombre. Si tiene que elegir, corte el árbol y no mate al caballo. Si tiene que elegir, ¿se entiende? Entonces, claro, somos destinatarios de un mensaje que la jerarquía sabe por qué lo da en ese contexto y de esa manera. Pero en realidad, todas son experiencias monádicas. Todas son experiencias monádicas. Entonces habría que ver cada caso, que lo más importante es eso, que es lo que considera la ley, no lo que nos impacta emocionalmente a nosotros. Recuerdo un caso, que lo leímos hace muchos años, no sabemos dónde, de una persona que justificó, estamos hablando hace muchos años, no sé si no, 15 o un poco más, justificó el daño terrible, casi mortal, que le causó el perro de la casa a un miembro de esa casa, de esa familia, y la persona responsable de alimentar al perro y cuidarlo decía que para ella estaba muy bien lo que había hecho el perro, porque el perro hacía años que era víctima de la conducta de esta persona, y sin embargo al perro lo ejecutaron. Entonces, tal vez para la ley de karma, estaba muy bien que el perro respondiera de ese modo. Creo que si hubiera sido una persona le hubiera pegado unas cuantas trompadas mucho tiempo antes que lo que el perro hizo, porque dice que el perro se había aguantado esto durante años. Entonces, tal vez para la ley de karma, que esa persona no revirtiera su actitud y fuera agredida para el perro era una compensación adecuada. Ahora, para la ley humana hay que matar al perro, hay que ejecutar al perro, hay que sacrificarlo. Si está permitido tener un perro en tu casa, porque no es algo clandestino y prohibido, no es tener un león o tener un tigre o un lobo salvaje en el jardín. Estás teniendo un perro que está sociabilizado, que no tuvo problemas con otras personas, que es muy pero muy amoroso, cariñoso, dado con la familia, con los vecinos, y de repente aparece ¿qué? Algo que el perro detecta inmediatamente, un ser fisurado astralmente que viene a dañar la casa y la familia. Y el perro hizo lo único que sabe hacer en esos casos, pararlo. Ahora, estos perros tienen mucha fuerza, es cierto, le arrancó un brazo entero, se lo arrancó. Bien, ¿qué va a hacer? Va a tener que robar con el otro de ahora en más, si es que no aprendió, ¿no es cierto? Los perros son mucho más precisos, certeros, en la percepción de lo que es una persona, de lo que las personas mismas somos en relación de unos a los otros, porque ellos no cargan con una cantidad de prejuicios y preconceptos y cuestiones culturales que a nosotros no nos permiten ser lúcidos, poder dejarnos llevar por una percepción. Nosotros perdimos algo que internamente es un ensayo muy efectivo, que es
la primera recepción de algo de alguien, ese golpe de vista, el primer contacto, la primera impresión, como se le suele llamar. Los perros no se confunden con eso. Ellos clavan ahí la sintonía y ya saben qué está pasando. Por eso a lo largo de la historia de la humanidad, cientos de miles de perros han salvado familias o han salvado casas del saqueo de ladrones o asesinos. Y en relación a la cantidad de perros que han puesto a salvo a la familia, a la casa, incluso a vecinos, porque hay perros que han salido en defensa de vecinos, en relación a esos, la cantidad de perros que causó daños a personas es ínfimo. Y generalmente perros que han sido malogrados por la conducta de los supuestos dueños o tutores de esos perros, de las personas que estaban a cargo de esos perros, o personas que tienen ese tipo de perros y los sueltan a la calle. Vos no podés soltar ni ese ni un chihuahua a la calle, nada más que si un chihuahua se enoja, rompe su margen de sociabilización, lo más que puede hacer es desatarte el cordón. Estos perros te desatan la pierna, nada más. Es kármico. Sí, no, pero todo kármico. No nos olvidemos que la trama kármica principal, la más poderosa, la más importante, está oculta para todos nosotros. Entonces, incluso entre los animales, hay pagos kármicos, hay compensaciones, hay retornos kármicos, hay ejecutores kármicos que operan entre ellos. El hombre es el peor y más perverso porque cumple un rol de ejecutor kármico mínimo y un abuso máximo. Porque esto es así, el hombre cumple un rol mínimo como ejecutor kármico, pero un abuso máximo, quiere decir, queda totalmente sofocado a aquella ejecución kármica. ¿Por qué? Porque el abuso es tan grande que directamente no tenemos forma de poder decir, bueno, ¿dónde está acá la necesidad kármica de que el hombre opere como ejecutor kármico de los animales? Está, lógico que está, porque hay interacciones kármicas muy, pero muy antiguas, donde también, en ciertos momentos, la humanidad era agredida por animales salvajes mucho, mucho más poderosos que cualquier ser humano, y en esa época los seres humanos encontraban en los animales ejecutores kármicos, porque nada es gratis, ¿no es cierto? Así que eso es un proceso kármico. Ese perro, por algún motivo, tenía un nivel evolutivo adecuado, fue colocado en esa familia, y sin que lo supiera la familia, el perro siempre estaba custodiando. Que la familia se dé cuenta no tiene nada que ver con que el perro realmente esté ahí como un custodio, como un guardián, como un guerrero, disponible a hacer la diferencia en un momento de peligro, o de necesidad, o urgencia. Y ese perro, ese dogo, que conozco esa historia, hace poco pasó, no, hace unos años, se supo hace poco, ese dogo cumplía ese rol. Entonces, de algún modo, era un custodio de esas dos chicas, era un custodio, a pesar de que salió muy lastimado. Es que por eso es un custodio, porque el perro es capaz, con los sentidos desarrollados que tiene, de no necesitar estar al lado de las nenas para ayudarla. El perro puede estar a 150 metros en la arboleda de la casa y, sin que nadie se dé cuenta, estar clavando su atención en los chicos. Y es muy común en los dogos argentinos, pues el dogo tiene predilección por los chicos, como muchos molosos. Las razas molosoides son muy apegadas a los chicos, salvo algunas muy pocas que no es recomendable que estén con chicos. La mayoría son así, los molosoides son de proteger mucho la familia y los chicos. Leemos ahora de la segunda parte de Alimentación Evolutiva, donde Gagliardo aborda respuestas para quienes buscan transformarse. Y la pregunta de un estudiante dice: en ocasiones escucho decir que el pescado es un alimento muy sutil y que debiera ser ingerido sin temores por quienes buscan una dieta equilibrada y superior. Vamos a ver acá entonces cómo se va a realizar en un futuro no muy lejano esto precisamente de retorno kármico, ¿no es cierto? Por la interferencia que estamos haciendo a estos animales que habitan los mares. La ingesta de pescado, comienza respondiendo Gagliardo, no se diferencia en absoluto de la ingesta de cualquier otro tipo de cadáver
incluyendo el agravante para quienes tienen esta costumbre caníbal de ser sumamente tóxico. La carne de los peces se descompone muy rápidamente, generando desequilibrios energéticos puntuales. Si a esto le sumáramos el ocultamiento generalizado del alto poder de metales pesados que con mayor asiduidad se encuentran alojados en los cuerpos de los peces masacrados para consumo humano, estimaríamos aún más el daño de este tipo de ingesta. Funcionalmente hablando, nuestro intestino es demasiado largo para mantener en su tracto, sin consecuencias negativas, los despojos putrefactos del tipo de carne que más aceleradamente entra en descomposición. Gran parte de los retornos kármicos que la humanidad debe y deberá afrontar en términos de catástrofes relacionadas al elemento agua, tales como maremotos, tsunamis, hundimiento de islas, subidas del nivel del mar, tormentas marinas y una variada gama de accidentes marinos, está relacionada con la predación terrible que la raza humana de superficie ejerce sobre los mares y la vida presente en ellos bajo una infinita variedad de formas, la que puede delinearse bajo dos aspectos altamente representativos: una contaminación suicida de ríos y mares que incluye las diversas reservas glaciares de agua potable y el magnicidio de la fauna y la flora marina. No es casual que la jerarquía hubiera revelado que gran parte de las actuales masas continentales, al término de la purificación planetaria, tengan como destino quedar sumergidas en el fondo de los futuros océanos. Interesante entonces a concientizar todo lo que hemos hecho y la posibilidad que tenemos de ir subsanando, aunque sea mínimo, pero la intención del ser hace la diferencia. El título del nuevo programa: Siempre hubo procesos de purificación. Y un segundo título: Todo es creacionismo. Muy interesante este último tema. Cuando no hay temas interesantes con Gagliardo, ¿no es cierto? Pero no se escucha hablar de creacionismo. En el próximo encuentro nos van a escuchar hablar de eso. La energía debe conducir la existencia, modelar, armonizar, curar, en miras del cumplimiento de un único propósito. Hablamos nuevamente del amor. Él, como variable de energía, sigue recibiendo graves interferencias en su circulación. No puede pasar fluidamente por medio de la mayoría de las partículas que conforman su humanidad de superficie. Nada es tan simple. Permitir que el amor ame por intermedio de sus vidas y conciencias. Nada es más incomprendido y menos realizado. El porqué deberán encontrarlo en la observación de la multiplicidad de egoístas metas personales, en las que aquellas vidas y conciencias permanecen encapsuladas. El amor solo puede circular por medio de canales que no reconozcan más que una sola y única meta, lo que significa que aquellos canales se abrieron al ejercicio de amar, receptivos internamente a la ampliación que solo el amor puede otorgar y a los efectos que solo él puede generar. Canales que entienden que solo se trata de permitir que el amor circule amando, concretando aquello que compete a este universo de ascendencia crística, sin ser ellos los ejecutores de ese amor, sino solo sus siervos, devotos del único ejecutor. Nos despedimos en gratitud hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.